Bueno, hoy vamos a avanzar con la definición de tensores. Hasta ahora vimos el espacio de los vectores, que es el espacio tangente, el espacio de los covectores, que es el espacio cotangente. Los covectores son llamados también unoformas, y las unoformas son máquinas lineales que esperan un vector para dar un número. Ese número lo podemos indicar como la unoforma omega aplicada al vector b, o también de esta manera, donde omega y b aparecen como en pie de igualdad, por razones que enseguida van a quedar más claras, pero la operación de aplicarle la unoforma omega al vector b da por resultado un número que en componentes, en función de las componentes de la unoforma y del vector, es esta contracción de las componentes de la unoforma y del vector, entendiendo que las componentes son referidas a bases duales unas de la otra. Es decir, esta cantidad es un invariante, es el resultado de un objeto geométrico. No depende de la carta, pero bueno, en cada base, en cada carta, en fin, el resultado se va a poder escribir así. En particular, si utilizamos como unoforma cada una de las unoformas de la base, del espacio cotangente, el resultado será entonces, bueno, por la dualidad precisamente, si yo descompongo el vector b en sus componentes b supra a, multiplicados por los elementos de la base, EA, o digamos, para no confundir índices, porque ya el A lo tengo escrito acá, b supra b por los elementos de la base, E vector b. Bueno, los b supra b salen afuera y me queda la relación de dualidad que me va a dar una delta de Kronecker AB, y entonces en la sumatoria solo va a sobrevivir el BA. Es decir, aplicar un elemento de la base del cotangente a un vector cualquiera da por resultado la correspondiente componente de ese vector. Y del mismo modo, si aplicamos una unoforma cualquiera a un elemento de la base del espacio tangente, va a dar por resultado también por dualidad, porque vamos a poder expresar la unoforma descompuesta en elementos de su base dual, de la base dual correspondiente, y bueno, las componentes van a salir afuera y nuevamente por dualidad nos va a quedar esto. Bueno, muy bien. Estos resultados que están acá a la vista, podríamos verlos de dos maneras distintas. Uno es de la manera en que lo estamos viendo ahora, que decimos, omega es una máquina lineal que espera un vector para dar un número. Omega es una aplicación del espacio tangente en R. Toma un vector del espacio tangente, da un número. Ahora, también podríamos decir al revés. Podríamos decir que el vector B es una máquina lineal que espera una unoforma para dar un número. En ese caso veríamos a los vectores ya no solo como derivaciones sobre las funciones, sino ahora también como máquinas lineales sobre los covectores, sobre las unoformas. Visto de esa manera, un vector sería también esta máquina, una máquina que toma una unoforma del espacio tangente para dar un número. Ese número lo indicaríamos así. ¿Y qué número usaríamos? Y naturalmente el mismo número que usamos para la otra operación. Estamos diciendo que esta única operación la podemos ver de dos maneras diferentes. Así que omega aplicado a b o b aplicado a omega sería en ambos casos este número, y por eso esta notación donde omega y b están como en pie de igualdad es una notación indicativa de esta cuestión. Entonces fíjense que insistimos mucho en que b era una derivación sobre funciones a lo largo de curvas. B era siempre un vector tangente a una curva y derivaba funciones a lo largo de la curva. Este otro rol que le estamos dando a B ya no es el rol de derivar a nadie, porque no está derivando a la unoforma. A la unoforma no la deriva a las funciones, como siempre. Pero cuando trabaja sobre el espacio de unoformas, actúa como máquina lineal, como siempre, como sucedía ya con las unoformas sobre los vectores, y aplicamos exactamente las mismas reglas. Acá no hay ninguna derivación. En este resultado, las componentes de omega no aparecen derivadas, por cierto. En todos casos, si recordamos de la clase pasada que una unoforma
que habíamos definido era la que llamábamos el diferencial de una función. Bueno, en ese caso, el diferencial, esa uno forma, el diferencial de una función, ya venía con las derivadas de la función. Eso es otra cosa. Bueno, una vez que comprendimos este doble rol que le podemos asignar a este resultado, tanto como máquinas llamadas unoformas actuando sobre vectores, o máquinas llamadas vectores actuando sobre unoformas, podemos extender esta idea a máquinas lineales más generales que tengan entradas o ranuras, para decirlo así en términos de máquinas, para varios vectores y varias unoformas. Y cuando esas ranuras se completan todas, la máquina da un número. Entonces vamos a decir que un tensor de tipo RS es una máquina lineal que tiene R entradas o ranuras para unoformas y S ranuras para vectores. Esto es, un tensor es una aplicación lineal que va del espacio que es el producto cartesiano de R factores del cotangente, es decir, toma R covectores, por S factores del tangente, es decir, el tangente multiplicado S veces por sí mismo, es decir, una vez que toma R covectores y S vectores, el resultado es un número. Por lo tanto, de estas máquinas conocemos hasta aquí las unoformas, que serían tensores 0, 1, tendrían una ranura para un vector y ninguna ranura para unoformas. Cuando le damos el vector da el número. Y los vectores también serían tensores de tipo 1, 0. ¿Qué significa que esta máquina que llamamos tensor sea lineal? Significa que si una ranura cualquiera, por ejemplo, acá estamos trabajando sobre una ranura para vectores. Si en esa ranura, en vez de poner un vector, ponemos una combinación lineal de vectores, alfa por b más beta por u, los coeficientes de la combinación salen afuera y la máquina actúa sobre cada vector por separado y el resultado se suma. Es decir, la máquina actuando sobre una combinación lineal de vectores da por resultado la combinación lineal de los resultados de la máquina sobre cada vector individual. Eso tanto para cualquier ranura de vectores como para cualquier ranura de unoformas. Bueno, dicho esto, igual que hicimos antes, nos gustaría convertir al espacio de los tensores, al conjunto de los tensores, en un espacio vectorial, para lo cual hay que definir la suma de tensores y la multiplicación de tensores por un número real. Entonces, en general, si yo tengo dos tensores, T1 y T2, la combinación lineal de tensores, con estos coeficientes alfa y beta, va a tener que ser una nueva máquina lineal, y tenemos que decir cómo esa máquina lineal va a trabajar cuando completemos sus ranuras. Y entonces vamos a decir que estamos definiendo la combinación lineal de dos tensores como aquella máquina lineal que cuando completamos todas sus ranuras, las R entradas de unoforma, las S entradas de vectores, el resultado es alfa por el tensor 1 aplicado sobre todas esas entradas, más beta por el tensor 2 aplicado sobre todas esas entradas. La definición natural es lo mismo que ya hicimos para unoformas. Muy bien, entonces eso le da el estatus de espacio vectorial en cada punto P al conjunto de tensores definidos en P. A partir de vectores y unoformas podemos construir tensores de rango más alto, y en general a partir de tensores podemos construir otros tensores a través de una operación que se llama el producto tensorial. La vamos a mostrar acá precisamente para el caso de un vector multiplicado tensorialmente por una unoforma. Entonces tomamos un vector B, aplicamos esta operación que se va a definir enseguida por la unoforma, y diremos que esto es un tensor de tipo 1, 1, esto es una máquina que espera un vector y una unoforma, que está definido de la siguiente manera. Cuando completamos sus entradas con una unoforma y un vector, el resultado va a ser que el vector B se aplica sobre la unoforma y da un número real, y la unoforma omega se aplica sobre el vector,
que está en la ranura para vectores, y eso también da otro número real. Y bueno, este es el número real que da por resultado esta máquina, que es el producto tensorial de un vector por una forma cuando completamos sus entradas. Estos números, que los podemos expresar en la otra notación de esta manera, y que en términos de las componentes de todos estos objetos, quedaría entonces así. Es decir, la información del producto tensorial de la máquina del producto tensorial estaría en la última expresión en el producto este de B supra A por omega sub B. Esto sería algo así como las componentes de la máquina, entonces. De la máquina B por omega. Bueno, fíjense una cosa, lo que habíamos visto al comienzo era que siempre que completáramos de uno de los dos lados con elementos de la base, y siempre que las bases sean duales entre sí, obteníamos como resultado la componente del otro objeto, la componente correspondiente del otro objeto. Así que, por regla general, siempre que en una máquina completemos las entradas con elementos de la base, y vengo entonces a... ¿Dónde estaba? Acá. Siempre que completemos para una máquina lineal con elementos de la base, lo que vamos a obtener son las componentes de la máquina lineal. Entonces, nuevamente, por la definición del producto tensorial, si yo completo sus entradas con elementos de la base, por la forma en que él trabaja, el vector B va a ir sobre la unoforma E supra A y va a dar por resultado B supra A, la componente aésima del vector B. La unoforma va a ir sobre el vector E sub B y el resultado va a ser la componente bésima de la unoforma omega. Así que efectivamente las componentes de este producto tensorial son estas cosas que están acá. Entonces tenemos un tensor de tipo 1, 1 y sus componentes tienen un índice arriba y un índice abajo. Bueno, lo he dicho antes, ¿no? Siempre se obtienen las componentes saturando las ranuras con elementos de la base. Bueno, de manera que para saber cómo actúa un tensor sobre cualquier conjunto de elementos, una vez que uno llena todas sus ranuras, va a ser suficiente conocer cómo actúa un tensor sobre los elementos de la base. Porque si en lugar de elementos de la base ponemos otros objetos más generales que sean combinaciones de elementos de la base, los coeficientes de la combinación por linealidad salen para afuera y todo lo que necesitamos saber es cómo actúan los tensores sobre elementos de la base. Una vez que conocemos las componentes, podemos desarrollar el tensor, en este caso siempre estamos con este tensor de tipo 1,1, que sería el más sencillo, en términos de las componentes y de las bases respectivas de esta manera. Vamos a ver que esto que estamos diciendo es consistente. Para probar que es consistente, vamos nuevamente a completar la ranura del tensor con elementos de la base y lo que esperamos obtener como resultado es esto que está acá. O para el caso más general, en donde completábamos con una forma eta cualquiera y un vector u cualquiera, bueno, ya habíamos visto también cuál era el resultado. Veamos entonces qué pasa. Si yo escribo la máquina que acabo de definir, el producto tensorial de B por omega, desarrollado de esta manera, y completo las entradas con una unoforma cualquiera, un vector u cualquiera, ¿qué es lo que va a hacer la máquina? Bueno, la unoforma eta va a tener que ir a parar al vector EA. Los otros son números. El vector EA va a buscar la unoforma eta y la unoforma E supra B va a buscar el vector U. Y bueno, el resultado, como siempre, por la dualidad, etcétera, etcétera, si yo desarrollo esta en la base dual respectiva, bueno, lo que va a salir cuando aplique, tanto cuando aplique el vector, uno de los vectores de la base a una forma cualquiera, como cuando lo hago al revés, siempre lo que emerge es la componente respectiva. Entonces acá emerge eta A y de este otro lado emerge V. Bueno, entonces,
lo que vamos a llamar espacio vectorial, la T sigue siendo de tangente, pero en este caso estamos etiquetando con con el tipo de tensor que estamos involucrando. Entonces, los tensores RS, los tensores del tipo RS, forman un espacio vectorial que indicamos con este símbolo. En cada punto P de la variedad hay un espacio vectorial de este tipo. Y por lo que acabamos de ver, así como pasa con un tensor de tipo 1,1, cualquier tensor de tipo RS, cualquier tensor de este espacio vectorial, se podrá expresar como una combinación lineal del producto tensorial de los correspondientes elementos de la base. En este caso, por tratarse de un tensor de tipo RS, vamos a tener que poner R elementos de la base del tangente, que van a esperar R unoformas. Esto indica que hay R entradas para unoformas. Producto tensorial con el producto tensorial de S elementos de la base del cotangente, lo cual indica que hay S entradas para vectores. Y los coeficientes de la combinación lineal de esto que sería un elemento general de este espacio vectorial, esos coeficientes serán los que llamemos las componentes, que efectivamente las podemos recuperar completando las entradas de la máquina lineal con elementos de la base, simplemente porque al completar con elementos de la base, entonces cada uno de estos vectores del desarrollo va a buscar cada uno de esos elementos y por dualidad va a dar deltas de Kronecker y entonces van a quedar, a través de esas deltas de Kronecker van a quedar suprimidos un montón de términos de las sumatorias que acá hay R sumas sobre los índices mudos B1, BR, y S sumas sobre los índices mudos A1, AS. Entonces, al ir completando, van a aparecer deltas de Kronecker que van a ir suprimiendo sumatorias, y finalmente lo que va a quedar como resultado es la componente de la máquina. Entonces, expresado de esta manera, el tensor de tipo RS, vemos que los tensores de tipo RS, o este espacio vectorial, el de todos los tensores de tipo RS, es un producto tensorial de espacios tangentes y cotangentes, porque los elementos de la base provienen de un producto tensorial de la base del tangente y del cotangente. Entonces nos podemos preguntar qué dimensión tiene este espacio vectorial de los tensores de tipo RS. Bueno, en este producto tensorial de R factores, de R espacios tangentes y S espacios cotangentes, cada factor tiene dimensión n, tiene la dimensión de la variedad. Entonces, la dimensión que va a tener esto es n a la r por n a la s, es decir, n a la r más s. Es decir, así como los vectores están caracterizados por n componentes, y las unoformas están caracterizadas por n componentes, son espacios, entonces forman espacios de dimensión n, estos objetos, que son los tensores de tipo RS, están caracterizados por ¿cuántas componentes? Y bueno, las componentes de estos objetos tienen R etiquetas de tipo contravariante y S etiquetas de tipo covariante. Y cada una de esas etiquetas puede tomar n valores distintos, porque n es la dimensión del espacio base, que es la variedad diferenciable. Entonces tengo, ¿cuántas componentes tengo? N a la R por N a la S, es decir, N a la R más S. Esa es la dimensión general de este espacio vectorial. ¿Qué le pasa a un tensor cuando hacemos un cambio de base en el espacio tangente y en el espacio cotangente? Y siempre manteniendo la dualidad, y como vimos en la clase pasada, para mantener la dualidad, la matriz que hace la transformación de una base tiene que ser la inversa de la matriz que hace la transformación de la otra base. De paso les digo, por una pregunta que me hicieron al final de la clase, que estoy usando realmente la convención que usa el libro de Schutz. Nada más que en el libro de Schutz las primas están puestas al revés, pero es lo mismo, ¿no? Es decir, el libro de Schutz llama EB' al elemento que está a la izquierda, y de este lado entonces pone, en vez de B' para la sumatoria, pone BB, y acá abajo pone B', pero es lo mismo.
A quién llamamos primada y a quién llamamos sin primar, es indistinto, ¿no? Bueno, entonces cuando reemplazamos cada uno de los elementos de la base del espacio producto tensorial en la expansión del tensor, al hacer cada uno de esos reemplazos nos van a aparecer, bueno, R más S factores lambda, que son estos que están acá. Y después de esos R más S factores lambda van a quedar los elementos de la base nueva en el espacio tangente y los elementos de la base nueva en el espacio cotangente. Y entonces esos R más S elementos lambda combinados con las viejas componentes del tensor van a dar lugar a las nuevas componentes del tensor, a las componentes del mismo tensor en la nueva base, que es el resultado que está acá recuadrado. Entonces, hay un factor lambda por cada índice contravariante y un factor lambda por cada índice covariante. Eso es lo que tenemos que leer acá. Hay una operación de índices, una operación que se llama contracción de índices, que permite bajar de un tensor de tipo RS a un tensor de tipo R-1, S-1. Consiste en lo siguiente, consiste en hacer iguales un índice contravariante y un índice covariante y sumar con la convención de Einstein. Si una vez que los igualamos, estamos sobreentendiendo la suma, así se denota la operación. Esa operación es muy linda, pero uno tiene que estar seguro que lo que está definiendo es realmente un objeto geométrico, y en particular que es un tensor de tipo R-1, S-1, como digo. Entonces, una forma de demostrarlo es probar que las componentes de ese nuevo objeto, así definidas por contracción de índice, se transforman como componentes de un tensor de tipo R-1, S-1. Entonces vamos a ver. Acá tomé, para simplificar la notación, una contracción entre el último índice contravariante, que se hubiera llamado B'R, y el primer índice covariante, que es el índice A'1. Entonces, al B'R lo llamé ahora A'1, y bueno, quedar así igualados está sobreentendida la suma usando la convención de Einstein. Entonces, efectivamente, como este índice se convirtió en un índice mudo, me quedan arriba R-1 índices activos y abajo me quedan S-1 índices activos. Activos en el sentido de que están esperando unas formas y vectores para contraerse y dar un número. Bueno, muy bien, pero este objeto que formé de esta manera, ¿transforma o no transforma como las componentes de un tensor R-1, S-1? Bueno, lo que pasa es que al hacer esa operación, acá en la ley de transformación, tengo que hacerla también del otro lado, en el miembro de la derecha. Entonces, tomo el A'1, que lo encuentro acá, y lo contraigo con el B'R. Es decir, el B'R lo llamo A'1 y sumo. O al revés, a la A'1 lo llamo B'R, son índices mudos. ¿Qué nombre le voy a poner? Ya no interesa. Los puedo llamar A y A o B y B, y listo. Entonces, bueno, al hacer esa contracción, como estas matrices son inversas una de la otra, aquí me queda por resultado la identidad, la delta de Kronecker A1BR. Y entonces la delta de Kronecker A1BR me contrae los índices en las viejas componentes. Entonces ahora lo que tengo efectivamente es la ley de transformación de un tensor de tipo R-1, S-1. Me quedaron R-1 factores lambda de un lado, S-1 factores lambda del otro, y me quedó la componente vieja y la componente nueva armada exactamente de la misma manera, con una contracción entre el último índice contravariante y el primero covariante, lo mismo que estaba de este lado. Esto lo pueden hacer con cualquier índice contravariante y con cualquier índice covariante. Pero siempre tiene que ser uno contravariante y uno covariante para que entre en juego de esta manera la dualidad. Bueno,
algunos ejemplos. Un tensor de tipo 0,2, ¿cómo se transforma? Bueno, si estoy en base anolonoma, lo transformo así. Es de tipo 0,2, así que tengo solamente dos índices abajo. Tengo que poner en la transformación una matriz lambda por cada uno de esos índices. ¿Cómo van los índices de la matriz lambda? Bueno, recuerden que por convención el primer índice lo ponemos arriba, el segundo índice va abajo. ¿Y cuál es el que lleva la prima? Bueno, la matriz lambda que está en el miembro de la derecha se tiene que contraer con las componentes viejas, de manera que el índice de arriba tiene que coincidir con los índices de abajo de la matriz vieja, de la componente del tensor, las componentes viejas del tensor. ¿Y los otros cuáles tienen que ser? Y los que quedan para el otro lado. Una vez hecha la sumatoria sobre A y sobre B, el resultado tiene que quedar con etiquetas A'B', porque estamos calculando las componentes A'B' del objeto. Y si estuviéramos trabajando en base coordenada, y bueno, en base coordenada, las matrices lambda son, en este caso, las derivadas de las coordenadas viejas respecto de las nuevas, porque, nuevamente, ¿cómo van a tener que ir los índices? Y bueno, acá estos índices IJ de la base vieja se van a contraer con índices que estén arriba, y entonces las coordenadas que estamos derivando son las viejas respecto de las nuevas. Y así quedarán, después de la sumatoria sobre I sobre J, un resultado que depende de I'J', que son índices covariantes y que tienen que estar abajo entonces. Bueno, así que es muy sencillo darse cuenta cómo van estos factores en la ley de transformación. Por ejemplo, si tengo un tensor que tiene dos índices arriba, tres índices abajo, es un tensor de tipo 2,3 entonces. Yo puedo elegir un índice cualquiera de arriba y un índice cualquiera de abajo y hacer la contracción. Por ejemplo, así. Y entonces obtengo un nuevo tensor, y estas son las componentes del nuevo tensor, que es un tensor de tipo 1,2. Le quedó activo un índice arriba, el A en este caso, y dos índices abajo, C y E. También puedo hacer producto tensorial de tensores, y entonces en el producto tensorial de tensores aparecerían multiplicándose las componentes de uno y otro tensor. Cada tensor vendría con el producto tensorial de las bases, y entonces, bueno, si yo tengo un tensor de tipo 2,3, voy a tener 5 elementos en la base del espacio del cual proviene ese tensor. Si tengo un tensor de tipo 2,0, vendrá con 2 elementos de la base, y entonces me formará una base de 7 elementos, bueno, y voy a tener 4 índices arriba, 3 índices abajo, y eso me va a dar el tensor de tipo 4,3, etcétera, etcétera. Así que estas son las componentes de un producto tensorial de tensores. A su vez, una vez que hice un producto tensorial de tensores, puedo hacer ahora contracciones entre índices que provenían de un tensor y del otro. Por ejemplo, acá abajo contraje el índice G con el índice C, pero siempre uno de arriba y uno de abajo. Entonces, al G lo llamo C y tengo ahora un índice mudo C y una sumatoria implícita. Y así me quedó un tensor de tipo 3,2. A, B y F son los índices contravariantes y D y E son los índices covariantes. Pero podría haber contraído de otra manera. Podría haber contraído, por ejemplo, el mismo índice G que contraje antes, ahora lo estoy contrayendo con el índice D, no con el índice C. Entonces, a G lo llamo D, y este va a ser un resultado diferente, es decir, voy a estar definiendo otro tensor si contraigo de otra manera. Así que estas son las componentes de otro tensor, también de tipo 3,2. Podría darse la situación en que el tensor T fuera simétrico en los índices C y D. Si el tensor T es simétrico en los índices C y D, entonces sus componentes tendrían que tener esta propiedad, que TABCDE sería igual a TABDCE para todo ABCDE. Bueno, si ese fuera el caso, entonces da lo mismo contraer el índice G con el C o con el D. Y entonces en ese caso, en vez de obtener otro tensor, estaría obteniendo el mismo tensor. Pero eso sería solo a través de una simetría que venía ya con el tensor T, por ejemplo. Bueno, entonces esto me lleva a definir cuándo vamos a hablar de entradas simétricas en un tensor.
Podemos hablar tanto de entradas simétricas como de entradas antisimétricas. Cuando hablamos de simetría o antisimetría, siempre nos estamos refiriendo a entradas del mismo tipo. Dos entradas simétricas, digamos, o son dos entradas de vectores o son dos entradas de una forma. No puedo mezclar el tipo de entrada. Entonces, dos ranuras del mismo tipo se dicen simétricas y la máquina lineal es indiferente al intercambio de los argumentos de esas ranuras. Entonces, por ejemplo, si yo tengo un tensor de tipo 3,0, el tensor de tipo 3,0 espera 3 unoformas para dar un número. Entonces, bueno, si el número que da el tensor, una vez que completamos las 3 entradas, es el mismo intercambiando, por ejemplo, en este ejemplo, la segunda y la tercera entrada, y que eso ocurre para todas las formas de completar las entradas. En particular ocurre para todos los elementos de la base, eso es lo único importante en realidad. Bueno, si eso siempre ocurre así, diremos que la segunda y la tercera entrada son simétricas. Esto a nivel de la máquina, es decir, es una definición que no involucra componentes, que no involucra bases. Pero en términos de componentes, esto tiene una consecuencia. Si la segunda y la tercera entrada son simétricas, bueno, yo sé que el resultado que da la máquina, una vez que completo todas sus ranuras, se puede escribir de esta manera, como la contracción de las componentes de la máquina con las componentes de los elementos que puse en las ranuras. Entonces, lo que estoy diciendo arriba es lo mismo que decir que TABC, epsilon A, omega B, eta C, es lo mismo que TABC, epsilon A, el épsilon quedó en el mismo lugar, jugó en la primera ranura, por lo tanto se contrae con el primer índice, pero como intercambié eta y omega, ahora las componentes de eta se contraen con el segundo índice de T y las componentes de C con el tercer índice de T. Entonces digo, bueno, en términos de componentes, la simetría entre la segunda y la tercera ranura implica esta relación para todo omega eta épsilon. Ahora, yo voy a hacer lo siguiente, como acá todos los índices están contraídos, son todos mudos, no importa qué nombre tienen. Da lo mismo que A lo llame A o que lo llame, no sé, M. Entonces, lo que voy a hacer es dejar a A con el nombre A, pero a B lo voy a llamar C y a C lo voy a llamar B. Entonces, esto que está acá, intercambiando el nombre de índices mudos, es lo mismo que TACB, epsilon A, eta C, omega B. Pero epsilon A, eta C, omega B es lo mismo que tengo a la izquierda. Y como esta igualdad se cumple para todo omega eta epsilon, entonces la consecuencia, digamos, resultado de esta igualdad es simplemente que TABC es igual a TACB. Es la simetría a nivel de componentes del tensor. Bueno, exactamente lo mismo diremos cuando hablemos de entradas antisimétricas. Tendrán que ser entradas del mismo tipo. Acá tenemos a nivel de objeto geométrico. En lenguaje geométrico, bueno, acá tenemos un tensor de tipo 1, 2, espera una unoforma y espera dos vectores. Cuando completamos da un número, y si intercambiando dos entradas del mismo tipo, pero las únicas dos entradas del mismo tipo que tiene este tensor son las dos entradas para vectores, son las únicas con las que podemos jugar. Si intercambiando los vectores, cualquiera que sean los vectores y cualquiera que sea la unoforma épsilon, el resultado cambia de signo, acá me falta épsilon, no sé por qué. Bueno, si el resultado cambia de signo, entonces diremos que esas dos entradas son antisimétricas. En términos de componentes hacemos el mismo truco y lo que va a pasar es que las componentes TABC manifiestan antisimetría ante intercambio de los índices que están esperando las componentes de los vectores, que son los índices de abajo. Bueno, muy bien. Bueno, a partir de un tensor cualquiera podemos definir nuevos tensores, simetrizando o antisimetrizando grupos de índices del mismo tipo. Estas operaciones ustedes ya lo conocen, así que
Voy a tratar de ir un poco rápido, pero se indican con paréntesis para la simetría y con corchetes para la antisimetría. Por ejemplo, yo puedo tomar, y siempre con índices del mismo tipo. Tomé acá dos índices que son contiguos, dos índices covariantes contiguos, no tienen por qué ser contiguos. ¿Y qué significa antisimetrizarlos? Significa que a partir del tensor T voy a definir un nuevo tensor que va a ser simétrico en estos dos índices y que eso se define de esta manera. Sumando las componentes del nuevo tensor van a resultar ser la suma de las componentes del tensor original más las componentes del mismo tensor original, pero con los índices intercambiados, dividido 2. Si simetrizara P índices del mismo tipo, acá tendrían que entrar P factorial términos para las posibles P factorial permutaciones de los índices. Acá como simetricé 2 factoriales 2, tengo dos posibilidades para ordenar A y B. Entonces, o pongo A, B o pongo BA. Esas son las únicas dos posibilidades. Pero si simetrizara más índices, tendría en general P factorial posibilidades para P índices. Y en ese caso, una vez que hago la suma de los P factorial términos, dividiría por 1 sobre P factorial. Bueno, para la antisimetrización es lo mismo. Tomo el tensor original y defino un nuevo tensor que va a tener, en este caso, un par de índices antisimétricos. La operación es la misma, salvo por el signo menos. Podría antisimetrizar índices que no sean contiguos y podría antisimetrizar un grupo de P índices del mismo tipo, que podrían ser también de tipo contravariante. Acá solamente elegí mostrarlo con índices de tipo covariante. Entonces, si antisimetrizo índices, un conjunto de P índices, entonces atención porque los signos en la antisimetrización van a ir alternados, según si la permutación que estoy considerando es par o impar. Entonces arranco con el orden original de los índices y después hago una permutación impar, cambio el signo. Si sobre la permutación que ya hice hago una nueva permutación impar, entonces ya es una permutación par respecto del primer orden, del orden original. Entonces me va a aparecer un más, etcétera, etcétera. Y nuevamente voy a tener P factorial términos y voy a dividir por 1 sobre, voy a dividir por P factorial, ¿no? Me va a quedar 1 sobre P factorial. Bueno, todo esto está muy lindo si es que puedo probar que estos nuevos objetos se transforman realmente como componentes de un tensor, lo cual va a quedar como ejercicio. Bueno, acá es lo que acabamos de decir. Acá hay un ejemplo de una antisimetrización de 3 índices contiguos. Insisto que no tienen por qué ser contiguos. 3 factorial es 6, así que acá me quedó un sexto. Y adentro me tiene que quedar 6 términos. Y acá están los 6 términos con las correspondientes signos, de acuerdo si la permutación es par o impar respecto del orden original ABC. Un tensor podría ser totalmente simétrico en sus índices covariantes o totalmente simétrico en sus índices contravariantes. Por ejemplo, un tensor se dice totalmente simétrico en sus índices covariantes si al simetrizar los índices no pasa absolutamente nada, recupero el mismo tensor. O dicho de otro modo, si ante el intercambio de cualquier par de índices covariantes, la componente no cambia. Si eso ocurre con cualquier par de índices covariantes, entonces el tensor es completamente simétrico en sus índices covariantes. Lo mismo para el caso antisimétrico. Bueno, acá algunos ejercicios. Dado un tensor de tipo RS en general, yo puedo seleccionar dos índices del mismo tipo. Nuevamente acá los escribí contiguos, pero no tienen por qué ser así. Bueno, probar que yo puedo reconstruir el tensor
combinando de esta manera el tensor simetrizado en ese par de índices con el tensor antisimetrizado en ese par de índices. Otro ejercicio, supongamos que un tensor es simétrico en un par de índices AB y otro tensor es antisimétrico en un par de índices AB. Lo importante acá para este ejercicio es que en un caso, no importa cuál de los dos, el par de índices es covariante y en el otro caso es contravariante. No importa tampoco dónde están ubicados esos índices ni si son contiguos o no. Entonces, mostrar que si contraigo ese par de índices entre el tensor S y el tensor A, el resultado es 0. Esto es simplemente porque en la sumatoria, en la doble sumatoria que va a quedar, va a haber términos que se van a ir cancelando de a pares, por simetría y antisimetría. Bueno, otro más. Si yo tengo un tensor que tiene simetría en algún conjunto de índices, por ejemplo, acá puse, por poner, tiene simetría en un conjunto de 3 índices. Así que el resultado de simetrizar esos 3 índices da el mismo tensor. Es decir, A es simétrico con B es simétrico con C y A es simétrico con C. Entonces, para cualquier T, sea o no simétrico, si yo hago la contracción entre esos 3 índices simétricos del tensor S, con 3 índices del tensor T, que tendrán que ser entonces del tipo opuesto, si son covariantes los primeros, contravariantes los otros, entonces el resultado va a ser lo mismo que contraer el tensor S con el tensor T simetrizado en ese grupo de índices que estoy contrayendo. Y lo mismo para el caso antisimétrico. Bueno. Áreas y volúmenes. De áreas y volúmenes todavía no hemos hablado para nada, no tenemos ninguna noción de cómo medir nada. No tenemos métrica, no tenemos nada, es decir, no podemos medir vectores, no podemos medir áreas, no hemos definido nada de esas cosas. Ahora, por lo que sabemos de los espacios euclidianos, el área de un paralelogramo está relacionada con una máquina que espera 2 vectores y da un número, porque el área de un paralelogramo lo podemos sacar del módulo del producto vectorial entre 2 vectores, que son precisamente los lados del paralelogramo. Entonces, ahí tenemos una máquina que espera 2 vectores, el producto vectorial, y da un número que sería el módulo. La máquina en sí misma, la del producto vectorial, que no da un número, da un vector, por cierto, es una máquina antisimétrica. Si yo invierto el orden de A con B, bueno, el resultado cambia de signo. En un volumen pasa algo parecido. También hay una máquina lineal para dar el volumen de un paralelepípedo, porque el volumen de un paralelepípedo se calcula como, bueno, base por altura. La base sale del producto vectorial de A con B, y la altura en realidad no es el módulo de C, sino que es la proyección de C en la dirección perpendicular a la base. Pero esa proyección la hacemos con el producto escalar. Entonces acá tenemos un producto mixto, y el producto mixto tiene la propiedad, bueno, el resultado es una máquina lineal en C, A y B. Es decir, si yo a C lo reemplazo por 3 veces C, bueno, el volumen del paralelepípedo se multiplica por 3 también, y lo mismo con A y con B. Así que la máquina es lineal en cada una de las entradas, y además el producto mixto tiene la propiedad cíclica. Y entonces cada vez que yo intercambio 2 de los factores, cambia un signo. Así que también lo que está dentro del módulo manifiesta antisimetría total. Entonces, esto es interesante porque nos motiva para dedicar una atención especial a los tensores de tipo 0P totalmente antisimétricos, que es lo que vamos a hacer después del intervalo. Es decir, las máquinas lineales que esperan P vectores para dar un número y que sean totalmente antisimétricos, esperamos
que nos van a permitir introducir en una variedad la noción de área o de volumen. Bueno, dijimos entonces que vamos a estudiar los tensores de tipo 0P, es decir, tensores que esperan P vectores y ninguna unoforma, totalmente antisimétricos. Y a esos tensores los vamos a llamar P-formas. Por eso llamábamos unoformas a los covectores, que eran tensores de tipo 0,1. Y P lo vamos a llamar el rango de la forma. Entonces, lo primero que vamos a observar es que P no puede ser mayor que N, la dimensión del espacio. ¿Por qué no puede ser mayor? Porque como los P índices del tensor tienen que ser antisimétricos, entonces cualquier componente que tenga dos índices iguales se anula automáticamente. Entonces, para que las componentes que sobreviven, para que puedan sobrevivir componentes, necesitamos que los índices sean todos diferentes. Pero si el rango fuera mayor que n, necesariamente, como los índices toman valores de 1 a n, necesariamente habría índices iguales, y entonces el tensor se anularía. Entonces, la única manera de poder tener un tensor 0P totalmente antisimétrico es que P sea menor o igual que n. ¿Cuál es la dimensión del espacio de P-formas? Como siempre, la dimensión de estos objetos va a ser igual al número de componentes independientes que éstas puedan tener. Es decir, si yo tengo, por ejemplo, una n-forma, bueno, como las componentes tienen que tener todos los índices distintos, necesariamente los n índices de esa n-forma van a tener que ser 1, 2, 3, 4, 5, n. Pero también va a estar la componente 2, 1, 3, 4, 5, n, pero la componente 2, 1 es igual a menos la componente 1, 2 por antisimetría. Entonces, una vez que yo tengo la componente 1, 2, 3, etcétera, etcétera, n, ya conozco todas las otras, porque las saco por antisimetría. Y el resto son 0, porque si se repiten dos índices, automáticamente se cancelan. Entonces, lo que importa para definir la dimensionalidad del espacio de P-formas es cuántas componentes independientes tienen, cuántos grados de libertad, por decirlo así. Entonces, bueno, el número de componentes independientes de una P-forma es el número de formas en que puedo elegir P índices distintos entre n. Eso me va a dar las componentes independientes, porque una vez que elegí 1, 2, 3, por ejemplo, bueno, ya conozco también las componentes 2, 1, 3, voy a conocer la componente 3, 1, 2, etcétera, etcétera, porque la saco por simetría. Entonces lo que interesa es de cuántas maneras diferentes puedo elegir P índices entre n. Lo que decíamos hace un rato es que si yo elijo n índices entre n, hay una única manera de elegir n índices entre n, es elegirlos todos. Y entonces hay una única componente independiente. Pero si el rango es menor que n, bueno, hay muchas formas de elegir P índices distintos entre n. Y eso está medido por el combinatorio NP. Entonces, la dimensión del espacio de P-formas es el combinatorio NP. Podemos hablar incluso de cero formas, ya lo hemos hecho. Las cero formas son las funciones. Las unoformas, ya sabemos, son los covectores. El espacio de n-formas, por lo que dijimos antes, tiene dimensión 1 entonces, porque quedaría el combinatorio nn. Y la única componente independiente es la componente 1, 2, 3, n. Bueno, muy bien. Entonces, vamos a dar el primer ejemplo. Ya conocemos las unoformas, así que el primer ejemplo, el más trivial de todos los posibles ejemplos que podemos dar en este paso es hablar de una dos-forma en una variedad de dimensión 2. Entonces, una dos-forma en una variedad de dimensión 2 se tendría que escribir así. Como tensor que es, como tensor de tipo
0,2 se escribe de esta forma. Es decir, me faltan acá las componentes 1, 1 y la componente 2, 2, pero ya son 0 de antemano. Y estas dos componentes que están acá a la vista no son independientes entre sí. Omega 2, 1 es menos omega 1, 2. Omega 2, 1 es menos omega 1, 2. Entonces saco omega 1, 2 de factor común y queda esta combinación del producto tensorial de 1 con E2 menos E2 con E1. Queda un producto tensorial antisimetrizado. Entonces, a esta combinación conviene darle un nombre para ir aligerando la notación. Entonces vamos a llamar al producto tensorial antisimetrizado de unoformas, estos son unoformas, al producto tensorial antisimetrizado de unoformas lo vamos a llamar producto wedge o producto cuña. Se indica así con una cuña. Atención, podría pensarse que acá me falta el 1 medio porque estoy antisimetrizando, pero el producto wedge se define de esta manera, sin ningún factor. Entonces, bueno, como es un producto antisimetrizado, si yo doy vuelta las unoformas, si intercambio eta con epsilon, bueno, al intercambiar eta con epsilon se me da vuelta el signo del resultado. Este producto lo considero asociativo, es decir, si tengo que multiplicar ahora el producto wedge de dos unoformas por una tercera unoforma, directamente, esto es el producto tensorial totalmente antisimetrizado. Es decir, como tengo 3 factores, voy a tener 3 factorial términos, voy a tener 6 términos con los signos alternantes, pero sin ningún 1 sobre 3 factorial delante. Esta es la definición del producto cuña. Entonces, a partir del ejemplo anterior, donde esta dos forma se había terminado escribiendo como omega 1, 2 por el producto cuña E1, E2, en general, cualquier P-forma se va a poder escribir como, en fin, cada una de sus componentes independientes, con los índices ordenados de menor a mayor, así como acá nos terminamos quedando con el omega 1, 2, porque el omega 2, 1 lo dimos por ya conocido, es menos omega 1, 2 y sacamos el omega 1, 2 de factor común. Del mismo modo, para cada grupo de índices iguales que nos aparezcan en las diferentes componentes, usando la antisimetría, podemos quedarnos solamente con el sacar de factor común el que tiene los índices ordenados de menor a mayor. Y entonces una P-forma en general va a poderse expresar de esta manera. Esta notación de poner subíndices a los subíndices es un poco pesada, ya la estuvimos usando hace un rato. Es simplemente para numerar los índices, para saber que acá hay P índices, porque se trata de una P-forma. Si quieren, pongamos A, puntos suspensivos B, y abajo le ponemos una llave y escribimos P índices. Es como ustedes gusten. Pero bueno, entonces, esta es la manera de escribir una P-forma desarrollada en la base, pero reduciendo el producto tensorial a productos wedge que compactan la notación de una manera extraordinaria, porque, bueno, si no acá quedarían un montón de términos, ¿no? Una forma alternativa, si ustedes prefieren, es no ordenar los índices de menor a mayor, pero en ese caso estaríamos repitiendo P factorial veces cada componente. Entonces, si no ordenamos de menor a mayor y sumamos los A1, los A2 y los AP, no importa con qué orden vienen, entonces estaríamos repitiendo P factorial veces cada término, y entonces tenemos que dividir por 1 sobre P factorial.
Son dos formas alternativas para escribir. Lo importante es que este objeto que está acá es totalmente antisimétrico. Porque de eso se trata, de tensores 0P totalmente antisimétricos. Bueno, entonces, bueno, las barras verticales sirven para indicar que estamos ordenando los índices de menor a mayor. Es esto que está acá. Bueno, ya lo habíamos hecho con una dos forma en dos dimensiones. Bueno, todo esto ya lo hemos dicho. Entonces, para ir ganando familiaridad con estos personajes, vamos a ver qué pasa si en la dos formas de nuestro ejemplo sencillo, pretendiéramos calcular la componente 2,1. Para calcular la componente 2,1, como siempre decimos, si yo quiero calcular componentes de un tensor, completo las ranuras con elementos de la base. Entonces, si yo quiero calcular la componente 2,1 de un tensor, sea antisimétrico o no, completo los elementos, las entradas, las ranuras, con el elemento 2 de la base y con el elemento 1 de la base. Entonces vamos a ver cómo funciona esto, a ver si nos da lo que tiene que dar. Entonces digo, bueno, esta dos forma omega la desarrollé de esta manera, como omega 1,2, E1, wedge E2. Entonces, las ranuras, en realidad, lo que es la máquina acá es precisamente este producto tensorial antisimetrizado. Entonces, las ranuras van a ir a jugar con el producto wedge de E1, E2 tilde. El omega 1,2 sale afuera. Entonces, para ver cómo se trabaja acá, no tengo más remedio que recordar que E1 por E2 es el producto tensorial antisimetrizado. Porque tengo que saber que en el producto tensorial, el primer elemento, la primera ranura, juega con el primer elemento de la base y la segunda ranura juega con el segundo elemento de la base. Entonces, ¿qué es lo que sucede? En el primer término, el vector E2 de la base del tangente va a la 1 forma E1 de la base del cotangente, pero por dualidad eso da 0. Lo mismo pasaría con el segundo factor. El vector E1 va a la 1 forma E2 y eso da 0 por dualidad. Mientras que en el segundo término, el vector E2 va a la 1 forma E2 y eso da 1 por dualidad. Y el vector E1 va a la 1 forma E1 y eso da 1 por dualidad. Entonces me queda un signo menos. Y lo que me queda es que omega 2,1 es igual a menos omega 1,2. Y eso es lo que esperábamos. Así que es correcto trabajar de esta manera. Rafael, ¿puedo Sí, hacer una pregunta? sí, ¿Por qué por dualidad el E1 con el E2 da 0? sí. Bueno, eso es porque esto que hemos llamado E1 aplicado a E2 es una de las notaciones que tenemos para indicar también esto. E1, E2. Perdón, acá el E1 va arriba, acá va arriba y acá va abajo. Y por dualidad, esto tiene que ser la delta de Kronecker, pero en este caso es la delta de Kronecker 1, 2. Y la delta de Kronecker 1, 2 vale 0. ¿De acuerdo? Muy bien, Bueno, muchas gracias. de nada. Bueno, esto no quiere decir que cada vez que hagamos un cálculo con P-formas, vamos a tener que desarrollar el producto wedge y volver para atrás, porque entonces no habríamos ganado mucho. En algunos casos sí lo vamos a tener que hacer, quizás en alguna demostración como esta que acabamos de ver, pero en general el producto wedge nos va a simplificar la vida. Bueno,
Una propiedad importante es que si yo multiplico con el producto wedge, no ya unoformas, sino multiplico una P-forma y una Q-forma. Digamos que omega acá es una P-forma y esta es una Q-forma. Entonces, una propiedad, y enseguida vamos a decir por qué ocurre esto, es que si yo ahora conmuto acá los factores, intercambio los lugares, el resultado va a cambiar de signo o no, según cómo sea el producto de P por Q, porque va a quedar un -1 a la P por Q. En particular, enseguida vamos con la demostración, pero en particular, si estuviéramos multiplicando con producto wedge una misma P-forma y esa P-forma fuera de rango impar, una P-forma consigo misma. Entonces me quedaría acá P por P, me quedaría P cuadrado. Si P es impar, P cuadrado es impar, y entonces acá quedaría un -1. Entonces, si el resultado de tita por tita me da igual a menos tita por tita, entonces el resultado tiene que ser 0. Porque si yo pongo omega y eta iguales entre sí, entonces la única posibilidad cuando acá este -1 se activa es que el resultado sea 0, si no la igualdad no tiene sentido. Entonces, los productos de P-formas de rango impar consigo misma dan 0. En particular dan 0 los productos de unoformas consigo misma. Vamos a ver la demostración. ¿Qué sería el producto de omega por eta? Tomo el desarrollo de omega, lo estoy tomando con la notación de las barras, es decir, que estoy tomando los índices ordenados de menor a mayor. Entonces, omega, ¿quién es? Es las componentes, omega barra I1 y P, multiplicado por los elementos de la base, el producto wedge de EI1, wedge, EIP. Eso es omega. ¿Y quién es eta? Bueno, lo mismo, pero los índices de eta, ¿cuántos índices tiene eta? Tiene Q índices. Entonces los hacemos correr entre IP más 1 e IP más Q. Acá hay Q índices. Y entonces, ¿con qué estas componentes, con qué vienen combinadas? Y con el producto wedge de E IP más 1, bla, 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 E IP más Q. Con Q factores más. Entonces acá tenemos P más Q factores. El resultado es una P más Q forma. El resultado de multiplicar una P forma por una Q forma es una P más Q forma. Ahora bien, si yo quiero intercambiar los factores, si quiero ver qué relación hay entre omega por eta con eta por omega, para intercambiar los factores tendría que traer los últimos Q factores para adelante, para que eta me quede adelante, porque acá que eta esté delante o detrás de omega no lo vemos en las componentes, que las componentes son números reales y conmutan, digamos, no da lo mismo en qué orden los escriba. Lo que importa es qué pasa acá. Entonces, si yo quiero construir eta como la forma que está delante de omega, me tengo que traer los elementos de la base para eta, que son los últimos Q elementos, los tengo que traer para adelante. Y entonces tengo que pasar a través de cada uno de los P elementos de la base para omega. Entonces estoy conmutando unoformas, porque cada uno de estos es una unoforma. Y el producto wedge de unoformas es antisimétrico. Entonces, cada uno de los Q factores que está detrás tiene que pasar por delante de cada uno de los P factores que está delante. Entonces, ¿cuántos -1 voy a tener? Bueno, tengo P por Q permutaciones, y entonces tengo -1 a la P por Q. Entonces, esta es la razón de este resultado. Bueno, vamos a hacer un ejercicio para ir ganando confianza. Vamos a calcular el producto wedge entre una unoforma y una dos-forma. El resultado va a ser una tres-forma, entonces. Muy bien, entonces la unoforma la desarrollo de esta manera. La dos-forma la voy a desarrollar sin usar las barritas,
Y entonces tengo que poner delante el 1 sobre 2 factorial, que es un medio. Entonces el producto de omega por eta me da sencillamente un medio de omega A eta BC, todo contraído con EA, wedge EB, wedge EC. Bueno, ya está. Pero si alguien ahora me pregunta, ¿y cuál es la componente ABC de omega por eta, de esta tres formas que acabo de calcular? Bueno, si yo quiero leer en este resultado la componente, lo primero que tengo que observar es que, bueno, acá el orden no está en las barritas. No sé cómo está ordenado esto. Entonces, como no hay barritas, lo primero que tengo que buscar es hacer aparecer el 1 sobre 3 factorial. Y el resto será la componente de esta tres forma que acabo de generar. Entonces, para que aparezca el 1 sobre 3 factorial, multiplico y divido por 3 factorial. Entonces, el 3 factorial sobre 2 me da un 3. 3 factorial es 3 por 2. Me da un 3. Y el resto, esto que está acá, está obviamente antisimetrizado, porque son índices que están contraídos con índices que están antisimetrizados por el producto wedge. Así que automáticamente la contracción antisimetriza estos índices. Entonces la respuesta a cuál es la componente ABC de la treforma que acabo de calcular es que todo lo que me quedó después del 1 sobre 3 factorial es la componente. Así como acá, todo lo que está después del 1 sobre 2 factorial es la componente de la dos formas. Quiere decir que la componente de la tres forma es 3 veces la parte antisimétrica de omega A eta BC. Omega A eta BC totalmente antisimetrizado. Bueno, hecho este ejemplo, entonces, ¿cuál sería la componente de un producto cualquiera, de una P-forma por una Q-forma? Bueno, la P-forma va a venir con un 1 sobre P factorial, la Q-forma va a venir con 1 sobre Q factorial. Pero a mí lo que me interesa es que en el resultado aparezca un 1 sobre P más Q factorial, y todo lo que viene a continuación será la componente. Entonces voy a multiplicar y dividir por 1 sobre P más Q factorial. Ahora, como omega traía un 1 sobre P factorial y eta traía un 1 sobre Q factorial, me va a quedar un P más Q factorial dividido P factorial dividido Q factorial, me va a quedar este combinatorio. ¿Qué es lo que me pasó acá? Entonces, la componente de esta P más Q forma se calcula de esta manera. Cada una de las componentes, digo la componente, pero son las componentes, ¿no? Cada una de las componentes para cada elección de P más Q índices distintos, entonces la respectiva componente se calcula de esta manera. Naturalmente que si P más Q sobrepasa N, el resultado es 0, porque no hay formas de rango mayor que N. ¿Está bien? Bueno, entonces, esto parece ser demasiado complicado, pero nuevamente para ganar confianza vamos a hacer un ejercicio. Entonces voy a tomar una unoforma. Por ejemplo, por ahora no es un campo de unoformas, bueno, estoy tomando en los respectivos espacios tangentes en P, o cotangentes, o bueno, esta unoforma omega, 7 diferencial X menos 5 diferencial Y. Podría ser también un campo uniforme, por supuesto, ¿no? Y esta otra dos forma, eta, 13 diferencial X por diferencial Z. Como ven, estoy usando las bases coordenadas. El espacio en el que estoy trabajando tiene por lo menos dimensión 3, porque ya aparecieron de X, de Y, de Z. Podría tener otras dimensiones que no se estén manifestando a través de estas omega y eta. Así que por lo menos tiene dimensión 3. Voy a multiplicar omega por eta, una unoforma por una dos forma me va a dar una tres forma. ¿Cómo hago ese producto? Distribuyendo sencillamente, es decir, tomo el primer término, 7 diferencial X, y lo multiplico por 13 diferencial X diferencial Z. Y luego tomo menos 5 diferencial Y y lo multiplico por 13 diferencial X diferencial Z. Ah, pero miren lo que pasa con el primer término.
al hacer 7 diferencial x por 13 diferencial x diferencial z, me aparece diferencial x por diferencial x. El producto wedge de una a uno forma y de cualquier forma de rango impar consigo mismo da 0. Entonces, esta es la ventaja de usar esta notación de producto wedge. Este 0 que está acá tan inocentemente, en realidad es hubiera sido el resultado final de hacer todo con el producto tensorial y ver que al final podía cancelar términos, usando la antisimetría, etc. Bueno, esos términos que tendría que cancelar en el resultado final, y que muchas veces uno hasta se puede equivocar en algún signo y no darse cuenta que se debían cancelar, bueno, esos términos se cancelan acá de antemano. Ya está, esa parte no está. Ahora voy a la que no se cancela, que me quedó un menos 5 por 13, diferencial y por diferencial x por diferencial z. Si yo, bueno, 5 por 13 es 65, así que me quedó menos 65. Si yo prefiriese ordenar la base de alguna manera, si me gusta el orden x y z, bueno, simplemente tengo que intercambiar acá de y con dx. Pero darlos vueltas significa un cambio de signo, porque el producto wedge es antisimétrico. Entonces queda 65 de x, de y, de z. Entonces, si de x, de y, de z es lo que yo llamo base 1, 2, 3, entonces la componente de omega eta 1, 2, 3 es 65. Ustedes me dirán, pero esto está bien, y el 1 sobre 3 factorial y todo eso. Bueno, justamente, lo que queremos es ganar confianza. Entonces, lo que estamos tratando de entender es que si me dio 65 de x, de y, de z, ya está, la componente x y z, 1, 2, 3, es 65. Entonces vamos a ver que eso efectivamente es así, por una vez. Lo vamos a comprobar. En este caso no voy a llenar las entradas de la treforma omega por eta con elementos de la base, porque esa forma de trabajar ya lo hicimos. Simplemente lo que voy a usar es esto que está acá, para tomarle confianza también a esto. Entonces estoy multiplicando una 1 forma por una 2 forma. P más Q me da un 3 y P es 1. Así que me queda el factorial 3, 1, que es 3. Y después me queda que tendría que tomar las componentes de omega y eta, multiplicarlas y antisimetrizar todo. Entonces me queda que quiero calcular omega 1, 2, 3, es decir, A1, AP más Q es 1, 2, 3. Entonces acá pongo 1, 2, 3 y antisimetrizo. Entonces, tengo un 3 que me viene del combinatorio que está acá. Y voy a tener un 1 sobre 3 factorial porque voy a antisimetrizar 3 índices. Esta es la operación de antisimetrizar con el corchete, esa sí lleva el 1 sobre 3 factorial. Entonces, ¿cómo lo voy a hacer? Entonces digo, bueno, el primer término son 6 términos que voy a tener que tener. El primero es con los índices ordenados como están. Pongo omega 1, eta 2, 3. El siguiente, pongo omega 1, doy vuelta 3 con 2. 2 con 3, me queda 3 con 2. Pongo un signo menos porque hice una permutación impar del orden original. Y así siguiendo voy poniendo todos los términos. Ahora, ¿qué ocurre? ¿Cuánto vale eta 2, 3? Y eta 2, 3 es la componente que tendría que venir acompañada de diferencial y por diferencial z, pero no hay ninguna componente en eta con diferencial y diferencial z. Eta 2, 3 vale 0. Igual con eta 3, 2. Eta 3, 1, atención, porque eta 3, 1 sería la componente que vendría acompañada con diferencial z, diferencial x. Yo acá tengo diferencial x, diferencial z, pero en realidad esto esconde un producto tensorial antisimetrizado. Acá adentro hay un diferencial z, diferencial x. Lo que esto me está permitiendo ver es el valor de eta 1,3, que vale 13. Pero el de eta 3,1 vale menos 13 entonces, por antisimetría. El eta 3,1,
lo mismo que el eta 1,3, viene acompañado con el omega 2. ¿Hay omega 2? Sí, hay omega 2, porque omega 2 es menos 5. Así que estos dos términos los tengo que dejar. Ahora vamos a los que quedan. Acá hay uno con omega 3. Omega 3 no hay, porque en omega no hay diferencial Z. Omega 3 vale 0 y esto es lo mismo. ¿Qué me quedó entonces? Me quedó 3 dividido 3 factorial es un medio, pero acá me quedan dos términos iguales. Porque omega 2 por eta 3,1 es igual a menos omega 2 por eta 1,3. Entonces me queda dos veces menos omega 2 por eta 1,3. Y entonces me queda que, bueno, 3 por 2 se va con el 3 factorial, acá me queda un menos. Omega 2 es menos 5, con este menos me queda un 5. Eta 1,3 es 13, me queda 5 por 13, me queda 65. Así que todo esto que está acá no tenía que hacerlo. Ya con el resultado tiene que estar claro que la componente 1, 2, 3 es 65. Así que este tipo de cuentas no lo vamos a hacer más. Es decir, vamos a ganar ventaja, vamos a tratar de sacar ventaja de la notación del producto huella y tomar confianza.